Vamos a dar inicio a la reunión de electrodiagnóstico el día de hoy. Para los que no me conocen, soy María Clara Velázquez, residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación, Universidad de Antioquia. La siguiente charla se tituló como adrenoleucodistrofia y se realizó con la asesoría del doctor David Genei. El objetivo cuando se planteó esta charla era intentar establecer las características generales de los pacientes con adrenoleucodistrofia e identificar los hallazgos más comunes que se encuentran en las velocidades de conducción y en la electromiografía. La metodología que utilizamos fue después de analizar un caso de un paciente que vio la doctora Dioris Vallejo, neuróloga especialista en enfermedades neuromusculares de la IPS Universitaria León 13. Posterior de que se analizó ese caso, el doctor David Genei realizó la electromiografía y realizamos una búsqueda en la literatura acerca de las características de esos pacientes. Para la charla me planteé el siguiente orden. Iniciaremos con el caso clínico, un resumen corto. Luego hablaremos acerca de la definición y la fisiopatología a grandes rasgos de la adrenoleucodistrofia. Clasificaremos las manifestaciones clínicas y los diferentes fenotipos de esos pacientes. Hablaremos acerca de las principales ayudas diagnósticas que utilizamos, entre ellos vamos a mencionar el electrodiagnóstico y finalizaremos con unos datos generales acerca del tratamiento. Bueno, este paciente ingresó a la Clínica León 13 el 7 de mayo de este año. Es un paciente masculino, 44 años, soltero, 3 hijos, nació en Abejorral, es un paciente analfabeta. En el momento se encuentra recluido, bueno, hace parte de los reclusos del centro penitenciario desde hace 23 meses. Es dependiente para las actividades básicas y avanzadas desde hace aproximadamente 6 meses y es usuario de silla de ruedas desde hace aproximadamente también 6 meses. El paciente relata que desde los 25 años él empezó como con una debilidad de miembros inferiores y tenía que utilizar ayudas para la marcha, pero hace 6 meses presentó un cuadro de diarrea que le empeoró su debilidad, por lo cual tuvo que empezar el uso de silla de ruedas. El paciente realmente consulta a la IPS porque, como él lo refiere, tiene problemas con el chichi. En enfermedad actual describe en un cuadro más o menos de 3 meses de evolución con una incontinencia urinaria, inicialmente que era de forma esporádica, pero en la última semana fue constante, por lo que deciden consultar sospechando una infección urinaria. En los antecedentes, el paciente refiere que a los 25 años, cuando empezó con la debilidad de miembros inferiores, un médico le dijo que tenía una poliomielitis por la paresia de los miembros inferiores. El paciente como tal nunca llevó historia clínica, no tenemos como ningún registro formal de este antecedente, pero es lo que el paciente refería. El paciente es consumidor de tabaquismo hasta hace 2 años, pero según una nueva evaluación, el paciente pues todavía es un tabaco, pues consume aún cigarrillo y también es usuario frecuente de cannabis. En los antecedentes familiares, para la doctora Dionis le dieron un tips, digamos, muy importante, pero casi al mes y medio, como estamos viendo en la presentación, acá claro que el diagnóstico familiar más importante se lo dan casi un mes y medio después de la hospitalización del paciente, porque el paciente inicialmente solo refiere que tuvo un hermano que se murió chiquito, él dice que más o menos 7 años, y que lo que cuenta en la familia era que él era como algo neurológico, como que tenía una debilidad, pero el paciente nunca menciona pues ningún tipo de diagnóstico, ni es claro con el antecedente como tal. Pero una prima del paciente, mes y medio de la hospitalización, refiere que sí tienen un tío que se murió por un diagnóstico de una adrenoleucodistrofia. Dato que hubiera sido súper importante desde el inicio, pues como del ingreso del paciente. Esta es la foto del paciente, se tomó obviamente con autorización de él, pero por petición de él tenía que estar con los ojos cerrados. Él quería quedar dormido en la foto. Como vemos, es un paciente que está en regulares condiciones, está orientado en las 3 esferas, caquético. El paciente inicialmente lo enfocó medicina interna. Ellos describen en el examen físico una esplenomegalia, unas extremidades atróficas y una fuerza muscular disminuida. Además, describen unas úlceras por presión en ambos trocánter. Realizan un diagnóstico inicial como una infección del tracto urinario, un síndrome constitucional y como sintomático respiratorio. Medicina interna inicia como todo el enfoque de este paciente, buscando como las causas de una esplenomegalia, sus síntomas respiratorios. Encontraron una ferritina alta, entonces empiezan como a sospechar un síndrome linfoproliferativo
porque además de la ferritina alta y la esplenomegalia, el paciente tenía unas adenomegalias axilares y cervicales y tenía una hipogamaglobulinemia. El paciente se le hizo por medicina interna, pues se hizo como todas las interconsultas, le hicieron una aspirada de médula ósea y se descartó pues como el síndrome linfoproliferativo. Al ver la debilidad de los miembros inferiores, deciden interconsultar con neurología. Neurología describió que es un paciente con un difícil interrogatorio, tenía una simetría facial, no tenía debilidad en miembros superiores, sí tenía una paraplegia en miembros inferiores, atrofia distal, dedos en martillo, como lo vimos en la fotografía, tenía unos reflejos musculares en 3 cruces y tenía un Babinski bilateral. El paciente es interconsultado por psiquiatría, ya que durante la hospitalización inicial el paciente fue muy agresivo, se retiraba los accesos venosos, trataba mal a las enfermeras, incluso algunos especialistas también los intentó agredir. Entonces piden la interconsulta por psiquiatría, psiquiatría realiza un diagnóstico de una discapacidad intelectual, el paciente refiere que él sí entró a la escuela, pero que no pasaba de primero, entonces que los papás decidieron que era mejor sacarlo y le empezaron como a entrenar para vender en la tienda del pueblo. Tenía un trastorno del comportamiento, trastornos sensoperceptivos asociados al consumo de cannabis. Ellos refieren pues que por la suspensión abrupta del cannabis el paciente empezó como con estos síntomas, un déficit de ácido fólico y de vitamina B12 y rasgos disfuncionales de la personalidad. Neurología solicita al grupo de psiquiatría realizar una electromiografía. Esta es como una foto más detallada de los miembros inferiores del paciente, vemos como la marcada atrofia. Es un paciente que ingresa en silla de ruedas, no logra realizar marcha independiente, no se identificaron zonas claras de hipoestesia, no moviliza miembros inferiores, pero sí se observan algunos movimientos que no quedan claros si son voluntarios o son involuntarios, pero digamos que el paciente los describe como involuntarios. Tenía unos reflejos patelares en 2 cruces y tenía una reflexa quiliana. Este examen físico fue realizado por el electromiografista previo a la realización del examen. Les voy a mostrar como las principales conducciones que se le realizaron al paciente. Se le realizó un tibial motor. Podemos apreciar que tenemos unas latencias y unas amplitudes normales, pero tenemos una velocidad de conducción reducida. Miremos esa velocidad de miembro inferior de 33.58 metros sobre segundos y podemos ver en las ondas F, una latencia de 69 milisegundos, que las podemos considerar que son una latencia prolongada. El peroneal motor también tenía latencias y amplitudes normales. Vemos que se realizó una evaluación tanto distal como proximal, se realizó una evaluación en el tobillo, en la fíbula y en la fosa poplitea. También tenía unas velocidades reducidas, acá tenemos unas velocidades de 32 a 34. Y se realizó también una evaluación de ambos urales y el peroneal superficial. Ese ural que lo realizaron a 12, este resultado que les pongo acá es la medida de 12 centímetros, está dentro de rangos normales. El otro sural y el peroneal superficial tienen latencias y amplitudes normales. El electromiografista en la parte de la aguja encontró que los movimientos que les mencionaba al principio en el examen físico seguían presentes. No se define, pues no es claro si son voluntarios o son involuntarios, pero sí se menciona que en esos músculos, cuando se realizó la exploración, sí se encontraron potenciales. En los músculos explorados podemos apreciar un patrón de interferencia reducido, lo cual pudiese sugerir que sea secundaria una falta de activación voluntaria por parte del paciente. Sin embargo, el patrón de reclutamiento es un patrón de reclutamiento neuropático en los músculos distales de los miembros inferiores y no se identifican potenciales de acción de unidades motoras con amplitud aumentada. La conclusión que realiza el electromiografista concluye que es un estudio anormal, compatible con una polineuropatía sensitiva y motora desmelinizante, y no encontró criterios de una radiculopatía lumbosacra. El paciente, además de la electromiografía, se le solicitó una resonancia. Les voy a poner este video de esta resonancia. Y del video como tal podemos resaltar esa imagen, que es una imagen muy característica.
Se reporta como unas hiperintensidades en la señal de forma simétrica frontal con extensión a través del cuerpo calloso, compatibles con una leucoencefalopatía de aspecto desmelinizante con signos de actividad de predominio frontal, que son secundarios a una adenoleucodistrofia de inicio en el adulto. Es como la imagen más representativa de esta resonancia. En esta toma podemos resaltar esta imagen. Miremos el adelgazamiento tan grande que se aprecia en este cordón medular cervical. En radiología lo describen como cambios atróficos y cambios osteocondrósicos iniciales en columna cervical, pero lo más llamativo obviamente es el adelgazamiento que tenemos del cordón medular. La resonancia lumbosacra. Esta imagen es como la más llamativa también de esta secuencia, donde se puede apreciar una alteración en la intensidad de la señal de los cuerpos vertebrales L4, L5, incluso S1, por un edema medular acompañado de una hiperintensidad de la señal en los discos intervertebrales correspondientes, que se puede pues, apreciar el realce del medio de contraste, lo cual se correlaciona con una espondilodisquitis. No se aprecia bombamientos ni protusiones en los discos intervertebrales y el cono medular se encuentra en una posición adecuada. Entonces, por ahora, como conclusión de la parte de la resonancia, nos podemos como quedar con el diagnóstico de la adrenoleucodistrofia por el aumento de la intensidad en la región frontal, lo llamativo del adelgazamiento en la región cervical de la médula y la espondilodisquitis que podemos apreciar de predominio en L4, L5. El paciente también es valorado por neumología, por los síntomas respiratorios, le realizan todo el estudio para una tuberculosis, el cual sale negativo, y el neumólogo concluye que es un compromiso de la función pulmonar de características restrictivas, y se aprecia un engrosamiento pleuroparenquimatoso difuso, pero que no es como sugestivo de algo inflamatorio infeccioso activo. El paciente es valorado por neurocirugía, quienes consideran que es prudente llevarlo a una laminectomía y una disquectomía que la realizan el 29 de mayo. También con el diagnóstico ya que se realizó por la resonancia, se solicita una interconsulta por endocrinología, quien considera que sí apoya el diagnóstico de una adrenomieroneuropatía y realiza todo el estudio para mirar si tenía falla adrenal. Los test de CTH fueron negativos, el paciente ya se considera pues que debe seguir como manejo o seguimiento, pero de forma ambulatoria con endocrino. Urología, que fue como por los síntomas iniciales que consultó el paciente, considera que es una vejiga neurogénica, decide continuar con sonda permanente y le solicitan, pero de forma ambulatoria, una cistoscopia y una urodinamia. Urología alta al paciente, se dan como las indicaciones generales para el uso de la sonda en el centro de reclusión y se le da de alta. El paciente se decide dar de alta con los siguientes diagnósticos: una adrenoleucodistrofia, para seguimiento con neurología. En neurología le solicita unos ácidos grasos de cadena muy larga para realizar de forma ambulatoria y cita de control con estos resultados: el síndrome constitucional, una espondilodisquitis L4-S1, la viga neurogénica en control por urología y el esplenomegalia, que ya se realizó pues como todo el estudio. El paciente cuando se decide dar de alta empieza con picos febriles, por lo cual nunca se da de alta. Me refiero a nunca porque hasta el día de ayer el paciente aún continúa en hospitalización y se decidió, los internistas consideraron que el foco de la fiebre no era por la infección urinaria, sino por una infección en las úlceras por presión. Entonces el paciente está siendo manejado por ortopedia, quien está realizando debridamientos de forma continua y manejo antibiótico para esa complicación de las úlceras por presión. Incluso el día de ayer se le realizó el último debridamiento. El paciente ya está mucho más tranquilo, aparte pues como psiquiátrica.
pero sí es difícil el interrogatorio y la valoración. Las fotos que les mostré fueron realizadas el día de ayer. Bueno, una vez que he mencionado el caso, vamos a empezar con la discusión del tema. Cuando a mí me propusieron este tema, yo me asusté, la verdad, porque yo dije, adrenoleucodistrofia, ¿qué es eso? Yo no sabía nada de eso, entonces decidí cómo empezar desde el principio y buscar cómo se define toda la fisiopatología. Entonces, la adrenoleucodistrofia es considerada como una enfermedad rara, afecta a uno de cada 20.000 nacidos vivos, es un trastorno en el peroxisoma y principalmente se da por una alteración en el gen ABCD1, en el brazo corto del cromosoma X, en la posición 28. Es una enfermedad que es ligada al cromosoma X, es autosómica recesiva y se puede presentar en mujeres heterocigóticas, pero las manifestaciones en mujeres son mucho más leves y solo tienen afectación neurológica, a diferencia de como lo vamos a ver en los hombres. La primera enfermedad, pues el primer caso clínico con este diagnóstico se realizó en 1923, pero no tenía como un nombre como tal estructurado, era más como el epónimo de quien la descubrió. Pero en 1970 ya se introduce el nombre de la adrenoleucodistrofia, porque ellos consideran que tiene una afectación muy importante en las glándulas suprarrenales, por lo cual le dan el sufijo de adreno, la afectación de la sustancia blanca por leuco y la distrofia por el crecimiento o desarrollo anormal de predominio en extremidades inferiores. Un resumen como macro en la fisiopatología. Bueno, empezaremos recordando que los ácidos grasos se clasifican según el número de carbonos. Y toda esta enfermedad tiene relación con los carbonos de cadena muy larga, que son los que tienen más de 22 carbonos. El principal de ellos en adrenoleucodistrofia es el hexacoxanoico, que tiene 26 carbonos. Realmente la enfermedad se da por una alteración en el metabolismo de estos ácidos grasos, porque los carbonos de cadena media y de cadena corta entran sin ninguna dificultad a la matriz mitocondrial donde se realiza la beta-oxidación, pero los ácidos grasos de cadena muy larga no son capaces de entrar por sí solos a la mitocondria. Deben primero pasar por el peroxisoma, donde la 5-alfa sintetasa, que es la enzima que se encarga de recortar esos ácidos grasos para que ya convertidos en ácidos grasos de cadena media o de cadena larga puedan entrar a la matriz mitocondrial y se puedan oxidar. Pero si tenemos una alteración en este peroxisoma, que es donde se va a realizar como ese recorte de esos carbonos, no se va a generar ese cambio y no se van a poder metabolizar esos ácidos grasos de cadena muy larga. Entonces recordemos que el peroxisoma en su membrana expresa el gen ABCD1, el cual actúa como un transportador de los ácidos grasos de cadena muy larga. Y si tenemos una alteración en este gen, no se va a poder dar este recorte, este ingreso, y se van a dar las principales características, porque se va a dar como una acumulación de esos ácidos grasos de cadena muy larga en el plasma de los pacientes. Esta gráfica de histología me pareció muy bonita, donde se describen como las 3 zonas histopatológicas más importantes de la enfermedad, porque ellos definen que hay como 3 zonas principales en su fisiopatología. La primera zona es una zona o un borde específico en el cual hay destrucción de la mielina, seguido por una segunda zona en la que hay muchos macrófagos cargados de lípidos con inclusiones laminares y con algunos sobrevivientes mielinizados. Y la tercera zona, que es el centro de la lesión, constituye una densa malla de fibrillas gliales con ausencia de oligodendroglio, vainas de mielina, y se aprecian zonas cavitadas de calcio que reflejan un estado avanzado de la lesión. Entonces, en esta gráfica podemos ver en la gráfica, pues en la fotografía A, que hay una pérdida de la mielina y de axones en la sustancia blanca del lóbulo temporal. En la fotografía B se pueden apreciar infiltrados inflamatorios en la sustancia blanca en el borde de la lesión desmielinizante. En la C apreciamos los infiltrados de células C68 que están reactivas en la zona intermedia entre el borde de la desmielinización y el área desmielinizada. Y la última fotografía, en la D, podemos apreciar ya los astrocitos hipertróficos en un área desmielinizada.
Las características clínicas de estos pacientes principalmente tienen síntomas neurológicos y síntomas endocrinológicos. La clínica, por lo general, aparece entre los 4 y los 8 años, pero hay reportes de inicio en la edad adulta o incluso lactantes desde los 7 meses. Esta enfermedad entonces tiene como dos grandes grupos, la forma juvenil y la forma del adulto. Entonces la forma juvenil es aquella que inicia antes de los 12 años y está asociada con un deterioro progresivo que los puede llevar hasta la muerte en un promedio de 3 a 5 años después desde el inicio. Y en esta forma juvenil también incluyen los pacientes que tienen como una adrenoleucodistrofia neonatal, que es aún más rara. Y la forma del adulto, que es un poco más frecuente, se presenta en hombres hacia los 20 años o incluso hasta la cuarta década de la vida y se presenta principalmente como una adrenomielopatía. Ya vamos como a ver de forma más detallada estas características. Entonces, como dijimos que los síntomas principales los dimos en dos grupos, la parte endocrina y la parte neurológica, vamos a hacer como una conclusión grande, que es lo que pasa en la corteza suprarrenal. El daño principal es generado por un estrés oxidativo, porque esos ácidos grasos tienden a oxidarse y me van a empeorar o a generar un estrés oxidativo. Eso genera una respuesta inmune de tipo inflamatorio, me va a llevar a una muerte celular, me va a modificar esa afinidad de los receptores de la ASTH, disminuyendo la concentración del colesterol suprarrenal y me genera, como de forma final, una disminución en la producción de la aldosterona y el cortisol, llevándome a una insuficiencia suprarrenal. El otro tejido que tiene mayor afectación es el sistema nervioso central, donde los ácidos grasos de cadena muy larga son capaces de integrarse a los lípidos de forma, se pegan como con una gran afinidad a la mielina y generan una inestabilidad en la composición y sumado al estrés oxidativo me va a generar una respuesta inmune que me produce finalmente una desmielinización. Los pacientes van a presentar entonces fatiga, náuseas, vómito, hipotensión, una hiperpigmentación de predominio en las extremidades, en los codos y en las mucosas, hipercalcemia, una ataxia sensitiva, vejiga neurogénica, parecidas y una paresia. Antes habíamos mencionado como dos formas grandes, la forma juvenil y la forma del adulto, pero en todas las clasificaciones definen como unos fenotipos según si la afectación es en mujeres o en hombres. Como vemos en los hombres, los que tienen mayor frecuencia de presentación es la adrenomiloneuropatía, que se da entre la segunda y la cuarta década, y se asocia a una paraparesia, pérdida de la coordinación, alteración de los esfínteres y a una impotencia. Podemos como encasillar a nuestro paciente dentro de este grupo, porque el paciente empezó con los síntomas aproximadamente cuando tenía 25 años. Y en los hombres, la que se presenta con menos frecuencia, en un 5 a un 10%, es una adrenomiloneuropatía solo cerebral, que es el paciente que empieza más o menos en la segunda década de la vida, entre los 10 a los 21 años, y se caracteriza principalmente por una epilepsia. Entonces son pacientes que es el típico paciente que empieza con una epilepsia tardía, difícil control, son pacientes que no responden y empiezan a generar cambios del comportamiento. Y esos cambios de comportamiento muchas veces se les achaca, por así decirlo, a la epilepsia y solo se realiza el diagnóstico cuando se le hace ya una resonancia como tal. Y en el grupo de las mujeres tenemos una frecuencia 50-50, el 50% van a ser asintomáticas, son simplemente portadoras, y las pacientes que son sintomáticas van a tener un inicio de aparición de los síntomas en la mediana edad, más o menos a los 30-40 años, y solo tienen afectación neurológica. Tienen una paraparesia, una función adrenal normal, pero la paraparesia no es tan discapacitante como si la pueden presentar los hombres. Entonces, para el diagnóstico de esos pacientes tenemos como 3 grandes bloques. Los más importantes son los ácidos grasos de cadena muy larga, tienen una especificidad muy importante y en todo paciente que se le esté sospechando este diagnóstico debe tener como este resultado. Lo recomendado es que deben hacer 2 muestras, ya que se altera muy fácil con el ayuno,
Entonces lo ideal es siempre, si sale positiva, se debe repetir la segunda muestra. En la parte de las imágenes, que son como las que nos van a prender el bombillito, por así decirlo, para poder hacer el tomo de los ácidos grasos, la resonancia es como la reina, la que se llena todo el protagonismo. Y en las velocidades de conducción tienen como un protagonismo, ya que los pacientes empiezan a consultar, son por síntomas sensitivos, síntomas motores de miembros inferiores. Entonces empieza como una sospecha de una polineuropatía, que fue como inicialmente enfocaron nuestro paciente. Vamos a empezar con el grupo de la resonancia. La resonancia nos muestra como la detección de anomalías imagenológicas de manera eh, inicial o incipiente, digamos que son las primeras ayudas diagnósticas que se nos van a alterar. Casi siempre está alterado cuando el paciente inicia con síntomas conductuales. Bueno, algo que se me había pasado por alto de informarles es que los pacientes, antes de los síntomas motores, empiezan con cambios de la conducta. La mayoría de las lesiones son parietoccipitales, en un 85%, pero un 15% puede tener lesiones frontales. Este dato me pareció un poco contradictorio porque en unos artículos mencionaban que los que mayor afectación tienen es en la parte frontal, pero si son hombres y si se diagnostican más o menos en los 40 años. Existe una fuerte asociación entre la captación del medio de contraste y la progresión clínica e imagenológica en los pacientes. Incluso se puede hacer un seguimiento con esos pacientes con los cambios que se presentan en la resonancia. Más adelante les voy a mostrar una escala que utilizan los radiólogos como para predecir la historia natural de este diagnóstico. Les quise traer estas fotos que me parecieron que tenían una gran similitud con la resonancia de nuestro paciente. Este es un paciente con una leucodistrofia, un hombre de 51 años que se le realizó el diagnóstico a los 35 años. Podemos apreciar en la imagen A una imagen en T2 que se muestra una afectación frontal de la sustancia blanca. En las imágenes B y C podemos apreciar en el flare coronal una participación de la sustancia blanca frontal asociado con atrofia. Pero en la imagen B es importante resaltar que se muestran lesiones bilaterales periventriculares posteriores. Y en la imagen D vemos que es una resonancia tridimensional que está reforzada con contraste y se muestra una gran atrofia cerebral, principalmente frontal, con la participación del cuerpo calloso. Entonces miren que la afectación frontal tiene como un impacto muy importante en la vida de los pacientes. Esta es otra resonancia, pero esa es una resonancia de una paciente de 50 años, mujer, que inició con cambios más sensitivos y el comportamiento. Al realizar la resonancia, encontrar unas lesiones ponderadas en T1 de baja intensidad y en T2 se aprecia una alta intensidad de la señal. Los podemos ver que está resaltadito con la flecha roja, donde están presentes simétricamente las alteraciones en la sustancia blanca bilateral alrededor del ventrículo lateral, el cuerpo calloso, así también como en el cerebelo. Las lesiones desmelinizantes son muy extensas y corresponden a una etapa muy avanzada de la enfermedad. En las mujeres también mencionaban que el compromiso es más occipital. Esta es la escala que les mencionaba, la escala de luz. Es una escala que utilizan los radiólogos para definir la historia natural y la respuesta al tratamiento. Es como, ellos lo definen como una escala de severidad que va de 0 a 34 puntos, evalúan dónde tiene como la afectación y la resonancia, y entre más puntos tenga el paciente va a tener una peor evolución. Entonces, esta escala es importante para poder como enfocar todas las medidas terapéuticas en esos pacientes. Vamos a continuar con el bloque de electrodiagnóstico. Como ya lo mencionamos en la parte de las manifestaciones clínicas, la lesión inicial refleja un daño o una disfunción de las células de Schwann y de las vainas de mielina. Como consecuencia a esa alteración, se presenta una desmielinización y la conducción se va a ver afectada de manera marcada, llevándonos a una desaceleración o alteraciones en las velocidades de conducción, que si recordamos la electromiografía de nuestro paciente, tenía todas las conducciones, pues latencias y amplitudes estaban normales, pero teníamos unas velocidades bastante bajas, incluso hasta un 20%. La extremidad inferior es mucho más afectada que la extremidad superior.
Podemos encontrar en la electromiografía un rango amplio entre la normalidad y también una asociación con una polineuropatía sensitivo-motora. Las conducciones sensitivas pueden ser normales, pero usualmente se puede encontrar una leve prolongación en la latencia, que esa prolongación no supera el 30%, una reducción en la amplitud y una disminución en la velocidad de conducción. Los estudios de conducción motora tienen hallazgos muy similares a los mencionados en las conducciones sensitivas. Ellos aclaran que el cambio en la amplitud no es significativo como para catalogar la polineuropatía como una polineuropatía axonal. Las velocidades de conducción pueden reducirse hasta en un 20%, produciéndose velocidades en rangos de 40 metros sobre segundo, incluso ellos les describen que hay casos hasta de 20 metros sobre segundo. Los potenciales de acción motor generalmente son preservados, no hay evidencia de bloqueos de conducción, que es algo importante para poder clasificar después la polineuropatía como una polineuropatía adquirida o hereditaria. Y en la parte de aguja en la electromiografía no hay una real evidencia de cambios como importantes característicos, pero algunos estudios reportan un incremento en la actividad de inserción, se puede encontrar agudos y fibrilaciones o fasciculaciones, pueden haber algunas alteraciones en la actividad voluntaria y se puede encontrar un aumento de la duración, una amplitud aumentada y polifásicos. Con la parte de la electromiografía encontré unos artículos que tenían pues como una fuerte discusión, que ellos decían que aunque las características en las conducciones eran muy de desmielinización, sí se podía decir que tenían algo axonal, porque si encontramos la parte de inestabilidad de membrana, si encontramos agudos, recomendaba no quedar solo con la parte de desmielinizante, pero, por ejemplo, en Dumitro y en otros autores defendían su postura de que era solamente desmielinizante por la fisiopatología. Entonces, casi todas las polineuropatías resultan en una pérdida axonal primaria y cualquier desmielinización puede ocurrir como un fenómeno secundario. Pocas polineuropatías están asociadas con una desmielinización como principal proceso patológico, pero en este diagnóstico podemos encontrar que los trastornos con una desmielinización primaria los asociamos con unas latencias distales marcadamente prolongadas, mayor al 130% del límite superior de lo normal, unas velocidades de conducción notablemente ralentizadas, generalmente menor al 75% del límite inferior de lo normal, y una respuesta tardía marcadamente prolongada o ausente, hasta un 130% del límite superior de lo normal. Quise traerles esta tabla que está en el libro de Preston en la cuarta edición, donde nos recuerdan los criterios para una polineuropatía desmelanizante clínica, que son los que acabo de mencionar. Ellos, después de que mencionan la parte del criterio de la latencia, de la velocidad, de las respuestas tardías, hacen la salvedad de la presencia de bloqueos, que acá nos describen pues como el criterio de bloqueo, pero luego vamos a mencionar este punto porque nos va a ser como una característica importante en esta polineuropatía por ser una polineuropatía hereditaria. Quiero traer esta gráfica donde podemos comparar la diferencia entre un paciente sano, que es el paciente control, un paciente con una desmielinización y con un cambio axonal. Entonces, es marcado el cambio en las velocidades. Vemos que el paciente control tiene unas velocidades en el tibial anterior de 47, cuando nos pasamos a la parte de la desmielinización nos baja hasta 23, y en la parte axonal vemos que no tiene la misma velocidad del control, que la tenemos en 44 versus 47, pero lo llamativo acá es que hay una caída de la amplitud que no está presente en las polineuropatías desmielinizantes. Este artículo, para que lo revisen, si quieren se los envío, es un artículo que me pareció muy llamativo, porque es donde más le dan como fuerza o son muy enfáticos en que la fisiopatología o el problema base en estos pacientes es la desmielinización. Ellos dicen que la parte de la inestabilidad de membrana o la alteración mínima en los cambios de amplitud no se les debe como achacar, por así decirlo, a una polineuropatía axonal, y son muy legos en explicar toda la parte de la fisiopatología. Entonces, por ahora nos vamos casando con que la adrenomieloneuro-neuropatía es una polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante.
Bueno, cuando mencionábamos ahora la parte del bloqueo, lo quise dejar como para esta diapositiva, porque tenemos que recordar que las polineuropatías desmielinizantes crónicas hereditarias tienen una diferencia neurofisiológica importante con las polineuropatías adquiridas, ya que en las hereditarias se presenta una homogeneidad global de la desmielinización en sus fibras nerviosas. Se presenta una lentificación de la velocidad de conducción nerviosa similar y homogénea, tanto proximal como distal, y en estas hereditarias no se va a apreciar ni dispersión temporal, ni bloqueos de conducción. Dentro de las polineuropatías como hereditarias más común tenemos el Charcot. Recordemos que el Charcot tipo 3 sí es axonal, por eso no aparece como en esta tabla. Y también encontramos la parte de la adrenomieloneuro-neuropatía o adrenoleucodistrofia, que es lo que nos está llevando el día de hoy a esta reunión. La otra tabla, que también es de Preston, ya nos menciona como las principales polineuropatías adquiridas, siendo las que se llevan el protagonismo la CIDP y el Guillain-Barré. Les voy a mostrar unos artículos que me parecieron como curiosos cuando describen los cambios en las velocidades de conducción. Cuando realicé la búsqueda de este diagnóstico, vi que hay artículos muy viejos, hay artículos del 82, del 85, y los artículos recientes, el más reciente que encontré es como el 2019, o sea, es una patología que no tenemos como muchas publicaciones recientes, pero los artículos que encontré viejitos me parecieron que estaban muy bien elaborados. Entonces, este artículo del British Medical Journal nos muestra que realizaron una conducción a 99 hombres con adrenomieloneuro-neuropatía y 38 mujeres heterocigóticas. Todas esas pacientes tenían una discapacidad neurológica y el objetivo del estudio era reconocer cuáles eran como las características de estas conducciones. Las anormalidades más comunes fueron encontradas en hombres que en mujeres. En un 87% fueron hombres, pues el 87% de los hombres tenían alteraciones. Compararon si estaba más afectado a miembro superior o miembro inferior, encontraron que el miembro inferior tenía mayor afectación en un 77% de los casos. Compararon también si la conducción motora se alteraba más que la sensitiva, y evidentemente sí fue, un 80% se alteró las conducciones motoras versus un 39% de las conducciones sensitivas, lo que iría muy de la mano por la clínica de los pacientes, que los síntomas son más motores, porque ellos dicen que aunque sí hay síntomas sensitivos, incluso pueden ser iniciales, el paciente no le llaman tanto la atención como si puedes tener una paresia de miembros inferiores. También compararon la parte de la afectación de la latencia distal y las ondas F y miraron el cambio en la amplitud. Se encontró que tenían cambios en las latencias distales y en las ondas F y definieron como qué porcentaje de pacientes tenían cambios como puros desmielinizantes. Encontraron que hasta un 80% de los pacientes los podían clasificar. Esa tabla que tengo en pantalla, miren que tenemos como 3 tonalidades de colores. El más oscuro son los pacientes que definieron como normal. La barrita está el tono como medio gris. Ellos los pacientes que tenían como características solo desmielinizantes. Y la barra que sigue a continuación es los que tienen alteraciones en la amplitud. Miremos que en la parte cuando se evalúan los miembros superiores sí pueden tener más cambios en la amplitud, porque la fisiopatología como tal, las características de esos pacientes, es mayor afectación en miembros inferiores. Ellos evaluaron como como diferentes variables y las correlacionaron con la severidad, como con la discapacidad como tal y con la concentración de los ácidos grasos de cadena muy larga en el suero de estos pacientes. Entonces, las conducciones que se correlacionaron con mayor estado de discapacidad estaba el sural, la amplitud del peroneal, la velocidad de la conducción peroneal y las ondas F del peroneal. Ellos hacen la salvedad que con las ondas F del peroneal la sensibilidad varía mucho, ya que el patrón que ellos utilizaron de normalidad fue la persistencia. Y recordemos que esa persistencia de normalidad de la onda F es bastante amplia. Las variables que ellos relacionaron como con mayor concentración de ácidos grasos de cadena larga en el suero de los pacientes era la velocidad peroneal, el reflejo H, la latencia distal del mediano, la velocidad de conducción del mediano y la latencia de las ondas F del mediano.
Ellos quisieron hacer como esta correlación porque en la literatura siempre se menciona que entre mayor concentración de ácidos grasos en suero tenga el paciente, va a tener mayor afectación o mayor discapacidad. Y también encontraron que la amplitud del sural y la latencia del peroneal se asociaban con que el paciente presentara alteraciones suprarrenales o una enfermedad de Addison. El estudio finalmente concluye que las conducciones nerviosas en pacientes con adenomieroneuropatía en su gran mayoría son anormales y sugiere una afectación de predominio desmielinizante. Y se puede encontrar cambios axonales, pero de predominio en miembros superiores. La correlación con el estado de la discapacidad y la concentración de los ácidos grasos de cadena larga sugiere que los estudios de conducción pueden ser útiles para evaluar futuros tratamientos. Otro estudio que les quise traer el día de hoy era para que ellos querían aclarar si realmente era una desmielinización primaria o tenía una degeneración axonal. En ese estudio se evaluaron 23 pacientes, 18 pacientes eran hombres, 5 pacientes fueron mujeres y de todos les realizaron una electromiografía. Fue más afectado al miembro inferior nuevamente y tenía mayor compromiso según el miembro superior dominante. Si el paciente era diestro, tenía mayor compromiso del miembro inferior derecho, pero eso ellos dicen que es como un hallazgo incidental porque no encontraron como otro sustento bibliográfico que les apoye como esa teoría. Solo 2 pacientes cumplieron con los criterios electrofisiológicos claros de una polineuropatía axonal. Sin embargo, la mayoría de los pacientes cumplían con los criterios de una desmielinización, pero ese es el artículo que yo les mencionaba, que se da como la pelea de decir, si usted encontró algo en aguja, una inervación, una fibrilación, no se quede solamente con la parte de desmielinización. Este es como el artículo que pone como el clavito, por así decirlo. Este artículo me pareció muy chévere, donde recomiendan evaluar la disfunción de las fibras nerviosas pequeñas en sujetos con adenomieroneuropatía. Ellos encontraron que esos pacientes también tienen alteración cuando utilizamos pues como esta opción diagnóstica. Este es un estudio transversal en el que se investigaron 11 pacientes noruegos, 3 eran hombres, 8 eran mujeres, con diagnóstico por ácidos grasos y por resonancia de una adrenoleucodistrofia, pero acá los fenotipos eran desde el paciente sintomático que se le realizó el diagnóstico, fue como por tamizaje genético familiar, hasta el paciente que tenía pues como una discapacidad grande, porque ellos querían comparar si desde que el paciente es asintomático ya presenta cambios como en esta evaluación. Y tenían ellos la razón, encontraron que las pruebas sensoriales cuantitativas y las pruebas de función autónoma, incluso la biopsia de piel, daba positiva para los pacientes desde que ya estaban asintomáticos. En esta tablita describen como todas las conclusiones como grandes del estudio. Ellos encontraron una pequeña disfunción de la fibra nerviosa en 10 de los 11 pacientes, que aumenta con la edad y que es más pronunciada en los hombres y que es más pronunciada entre más síntomas tenga el paciente. Encontraron bajas densidades intraepidérmicas de fibras nerviosas en 5 pacientes, lo que indicó una pérdida de fibras nerviosas delgadas no mielinizadas periféricamente. 5 de los 11 pacientes mostraron una pequeña disfunción de la fibra nerviosa a pesar de las densidades normales de la fibra, lo que sugiere una posible participación del tracto espinotalámico. 2 sujetos encontraron anormalidades moderadas en las pruebas de función autonómica. Ellos concluyen que la evidencia de la disfunción de las fibras nerviosas pequeñas fue generalizada en esta cohorte de sujetos y que los hallazgos indicaron una pérdida de fibras nerviosas pequeñas periféricas y posiblemente también unas alteraciones en las fibras del tracto espinotalámico. Ellos sugieren con este estudio que se debería como considerar en estos pacientes hacer ese tipo de evaluaciones, sobre todo en pacientes asintomáticos, como para realizar un diagnóstico mucho más precoz. Si usted ya le dio alterado, mande el paciente para que le hagan como su resonancia y empiece como todo el pool de estudios. Recordemos que este paciente, cuando se le hizo el ingreso, el paciente refirió que su debilidad de miembros inferiores se debía a una poliomielitis, pero no teníamos, solamente es como su relato verbal. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hay en contra y qué hay a favor de que el paciente sí tuviese su antecedente de una poliomielitis? Y todo está en contra. Entonces hagamos como un repaso abuelo de pájaro. Recordemos que en la poliomielitis, desde el punto de vista electrofisiológico,
se caracteriza por la presencia de inervación, fibrilaciones, ondas positivas, que posteriormente van a aparecer signos de reinervación. Vamos a encontrar potenciales de unidad motora de gran amplitud, con aumento en la duración, aumento de los polifásicos y un reclutamiento neuropático. Con el tiempo, esto nos va a generar pues como una estabilidad, pero va a quedar un patrón neuropático crónico sin actividad de inervación. Algunos pacientes con el antecedente de polio, tras varios años de estar estables, como digamos es este paciente, que si tuviese pues su polio, van a comenzar de nuevo a presentar una pérdida de la fuerza, que fue lo que le pasó a este paciente. Él venía, sí tenía su debilidad, se estabilizó, pero posterior a una diarrea, el paciente presentó nuevamente mayor discapacidad. Entonces, en esos pacientes con polio, hay una hipótesis que sugiere que por los fenómenos de reinervación que se llevan a las unidades motoras muy grandes, esas motoneuronas van a sufrir un envejecimiento acelerado que los va a llevar a morir precozmente, lo que se va a ver reflejado en que el paciente tenga una disminución de su capacidad funcional. Pero está claro que en este paciente la electromiografía que se le realizó no es compatible con un antecedente de una poliomielitis. Vamos a mencionar como de cultura general que que hay en la literatura del tratamiento, ya que eso sí es más como el campo del neurólogo, pero pues ya entrados en gastos, hablemos un poquito. Esos pacientes tienen muy mal futuro o muy mal pronóstico con el tratamiento. La mayoría de los tratamientos son como para el control de los síntomas, ya que no hay un tratamiento como claro o científicamente demostrado que tenga un nivel curativo. Dentro de las opciones está el aceite de Lorenzo, el reemplazo de terapia adrenal, la dieta, las estatinas, el trasplante de médula ósea y la terapia génica. Vamos a empezar con el aceite de Lorenzo. El aceite de Lorenzo se llama así por un homenaje a Lorenzo Don, el primer paciente tratado con esta mezcla. Es un paciente que los papás empezaron como a hacer una búsqueda de qué podían mejorar, qué tratamiento podían encontrar para mejorar la calidad de este paciente. Encontraron este aceite. Cuando se hizo pues como el lanzamiento, se descubrió este aceite, se pensó que iba a ser la panacea. Pero lastimosamente encontramos este artículo en el New England Journal que informa un estudio multidisciplinario de la progresión clínica de los pacientes con adrenoleucodistrofia. Es un estudio de 22 pacientes que fueron tratados con aceite de Lorenzo durante 1 a 6 años y el tratamiento sí mostró una disminución de los niveles de ácidos grasos de cadena muy larga en el suero de esos pacientes. Se encontró una disminución en el 86% de los pacientes. Pero cuando vamos a asociar esa disminución del nivel de los ácidos grasos en plasma versus la evolución neurológica, fue muy decepcionante, ya que 13 pacientes empeoraron, 4 pacientes permanecieron estables y solamente un paciente mejoró. Los autores concluyen entonces que el aceite de Lorenzo no se debe prescribir de manera rutinaria, a pesar de que se presente una disminución de esos ácidos grasos. La explicación que ellos dan es que ya el daño está hecho, ya el estrés oxidativo y el daño como la respuesta inmune como tal de la mielina ya se hizo y eso no lo va a reversar, aunque usted disminuya el porcentaje de esos ácidos grasos en plasma. Pongo esta gráfica de Amazon Prime, no le estoy haciendo publicidad, pero es para que busquen la película. Es una película un poco dramática para que les guste el drama, pero es algo bonito. Explican como toda la historia de este paciente, toda la odisea que llevaron los papás en busca de ese tratamiento, y es algo pues como una película que ya hace parte pues como de la cultura, para que se la vean, es recomendada. Con la terapia de reemplazo adrenal, recordemos que el 85% de los pacientes van a tener alteraciones o van a presentar una insuficiencia renal. Entonces, siempre se debe considerar este reemplazo si el paciente ya se le hizo el diagnóstico de la insuficiencia. El seguimiento se hace por endocrinos, se les hace controles anuales de cortisol y STH, y la dosis de corticoides es similar a las utilizadas en una insuficiencia suprarrenal primaria. La dieta es muy estricta, esos pacientes solo pueden consumir el 15%, la dieta solo beber el 15% de grasa, se restringen todos los alimentos ricos en ácidos grasos de cadena muy larga, que vemos una lista muy amplia, todos los aceites vegetales, pescado, carnes grasas, cubiertas y cutícula de las plantas, las semillas de las frutas, los granos, frutos secos, y también se deben evitar los alimentos con grasas saturadas, la leche, todos sus derivados y toda la panadería, pues está contraindicada en estos pacientes. Y
La dieta estricta tampoco es asociada con que presenten o los lleve a una mejoría neurológica. Con las estatinas, el único del grupo de las estatinas que tiene como estudios en este tipo de patologías es la lovastatina. Es la única que en algún momento demostró que tenía un efecto sobre los ácidos grasos de cadena larga, pero no fue posible como reproducir este resultado en otros estudios, por lo cual no se considera en el momento. En el New England Journal hay un artículo muy importante que demuestra que sí, la lovastatina sí reduce los ácidos grasos en plasma, pero lo mismo que el aceite de Lorenzo no presenta ningún cambio en la alteración como tal de la desmielinización. Entonces el paciente no va a tener como ninguna mejoría neurológica. El trasplante de médula ósea tiene una mortalidad alta, ya que es un procedimiento de alto riesgo. Y la importancia de este tratamiento es que el paciente se debe someter al trasplante entre más rápido sea el diagnóstico. Los pacientes van a tener una respuesta no satisfactoria entre mayor alteración tengan del coeficiente intelectual, el score de luz que fue el que les mostré de resonancia y que tengan múltiples alteraciones neurológicas. Ellos recomiendan como ayuda terapéutica en los pacientes niños o con adolescentes que tengan un diagnóstico sintomático y que tengan alteraciones imagenológicas que sean progresivas en los últimos 3 meses. La terapia génica es como la terapia esperanzadora en estos pacientes y lo que se trata es un trasplante de células madre hematopoyéticas autólogas que fueron genéticamente corregidas con un vector lentiviral antes de ser redifundidas al paciente. Realmente solo tenemos como 2 pacientes a los que se les hizo esta terapia en el 2009. Se evaluaron 14 a 16 meses posinfusión de estas células genéticamente corregidas y se demostró que la desmielinización dejó de progresar en esos pacientes. Entonces es como la opción terapéutica que pueda alentar a esos pacientes. En la parte del pronóstico, esos pacientes presentan una discapacidad severa en los siguientes 2 a 5 años después del diagnóstico. La adrenomiloneuropatía progresa lentamente, a menudo es una causa severa de discapacidad cuando el paciente llega en la quinta década de la vida. Y por el momento el trasplante de médula ósea puede ser una opción, pero con todas las características o con todos los criterios que ya mencionamos inicialmente, hace que sea un grupo muy selecto que pueda como beneficiarse de esta ayuda. Se debe realizar un tamizaje familiar extendido a todos los pacientes que presenten este diagnóstico, ya que el diagnóstico precoz nos va a permitir poder hacer una terapia génica o un trasplante de médula ósea, hacer un reemplazo de forma temprana con esteroides y una consejería genética, obviamente. Para concluir la charla del día de hoy, podemos definir que es una alteración genética, tiene una alteración muy importante con la discapacidad que nos involucra mucho con este tipo de pacientes. Las características con el electrodiagnóstico nos quedamos como casados de que es una polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante hereditaria y que el diagnóstico temprano nos va a ayudar a establecer un tratamiento con cambios significativos en la calidad de vida del paciente. Y obviamente todo debe ser pues con un equipo multidisciplinario. Muchísimas gracias por la atención.